Bueno, hermano, yo tengo que hacer una introducción de edad que dije que no la iba a hacer, porque yo creo que ella va a presentarse por sí mismo, pero sí algo tengo que comentar porque seguramente hay muchos en este grupo que tendrían que saber que ella ha sido recientemente relevada como directora de comunicación multiestaca en Posadas. Decimos Posada, pero ella abarcaba la provincia de Misiones y la costa este de la provincia de Corrientes. Y ella pertenece al Consejo de Coordinación, que justamente el Elber Carlos Cantero es quien preside ese Consejo de Coordinación. Y el que la relevó. Todavía no lo Perdón, perdón por haberla relevado, pero vino. perdón, 16 años creo que es suficiente, ¿no? No, pero si no van a empezar a pedir el relevo, que tengo algunos con 16 años acá, que Ah, no, bueno, hay que pedir. no sembremos que es automático, que cumplen como los presidentes de acá a los 10 años. No, no. Realmente lo que ustedes van a escuchar esta noche, yo creo que ella no puede hacer una síntesis de lo que hizo. Ustedes no lo van a encontrar en el tomo 4 de Santo, que va desde 1955 al 2020. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran disfrutar esta noche como lo haremos todos los que estamos acá, de su experiencia, de sus vivencias y un trabajo que hizo recientemente en El Dorado, una tierra hermosa, tierra roja, un lugar que amo mucho, El Dorado, un trabajo excepcional que hizo. Yo creo que es una inspiración poderla escuchar en esta noche. Así que, Dafne, el tiempo es tuyo. Bueno, qué honor, ¿no? Qué Sí. presentación, por favor. Ustedes no saben los nervios que pasé desde que tuve esta invitación. ¿Quieres que veamos ahí Hermanos, mismo? Que viene acá. Sí, ahora ¿cómo? está. Ay, perdón. La verdad, cuando el hermano Pitarch extendió esta invitación, yo dije, bueno, son muchos años, sí, hay muchísimas experiencias, sí, pero los hermanos viven siendo capacitados, ¿qué puedo aportar, no? Así que estuve orando, pensando, para poder enriquecer la tarea de cada uno de los que formamos. Digo formamos porque yo creo que uno nunca se va, porque siempre suma un granito de arena para abrir puentes, para abrir puertas, para entablar una relación más que nada de franqueza, de conocimiento sobre quiénes somos, ¿no? Y dar así un peldaño más en esta escalera inmensa que lleva a la iglesia a lucir y a ser esplendorosa en donde nos situemos. Hermanos, yo inicié en el año 2008 de la mano de Carlos Agüero como director. En esa época, la triangulación de lo que era nuestro sistema era el Multidap y Carlos Agüero, o sea, eso era, ¿no es cierto? Era todo. Y tuvimos la bendición de que como el Templo de Buenos Aires entra en reparación, en refacción, que llevó tiempo, hermanas como Gladys Farías y Marita Croga integraron de golpe un grupo de trabajo que se armó un grupo maravilloso. Y allí es donde entro yo como multidap de Posadas. Una región que siempre cuento, la compartimos en principio con la hermana Mónica Ortellado, que era multidap de Resistencia, y luego a los 2 años ingresa Silvina, con quien somos coequiper, pero por una cuestión de que amamos el NEA, amamos nuestra tierra colorada, pero por sobre todas las cosas amamos expandir el Evangelio para que se vea, se ilumine y podamos así ayudar a todo lo que es el crecimiento de Israel, el recogimiento como nos pide el profeta. Yo voy a compartir pantalla para no aburrirlos y van a ver algunas fotos. Ahí va a haber cambios de fisonomía, o sea, no se asusten, pero tienen algunas fotos sus años, ¿no? Y bueno, permítanme, ustedes me van a ir indicando si se ve bien, que para mí es importante que puedan verlo. Bueno, me pidió el presidente Pitar que dé
comparto desafíos que viví durante estos años. Y puse como el primer gran desafío de dónde yo podía aprender acerca de este llamamiento que conocíamos como novedoso, como raro, como muy excluido de lo que era el llamamiento tradicional en la sociedad de socorro, en la primaria, las mujeres jóvenes. Incluso yo venía de otro medio raro también, que era el del Centro de Recursos de Empleo, y incorporarme a este plantel que se presentaba como maravilloso, porque eran relaciones públicas. Pero yo jamás había ejercido relaciones públicas. Y cuando me dan el manual, era un manual que estaba traducido, el hermano Carlos Agüero lo traduce, porque ustedes imagínense que ni siquiera integraba el manual general de instrucciones, y empezamos a marcarlo, empezamos a ponerle llamadas por todos lados, y él era quien nos daba la instrucción directa. Pero hermanos, en 2008 no había WhatsApp. El celular era muy limitado y las llamadas a Buenos Aires siempre tuvieron un costo, así que tenía que medir de dónde llamaba. Y allí me atendía siempre Carlos, que siempre se preocupó por mi familia, por eso lo subí con esta foto, y Gladys. Gladys la ven en el medio de todo este grupo maravilloso de hermanas que compartimos capacitaciones, y tuve la bendición de verla hace 2 o 3 semanas que estuve en el barrio acompañando a la bendición de uno de mis sobrinos, y oh casualidad que me encuentro con Gladys, y las dos nos abrazamos con todo el afecto que recibimos. Entonces, allí fue donde yo empecé a comprender que este llamamiento era de tanta particularidad, pero de una inmensa mayordomía, porque tenía que elevar a la iglesia de donde estaba. ¿Dónde estaba? En mi región, muy escondida. Eran edificios, pero no se sabía mucho de la iglesia. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que más que nada bregábamos? Más que lo tradicional, que se veían misioneros, pero no se tenía mucho conocimiento de la acción de la iglesia hacia la comunidad. El segundo desafío que se presentó, ¿por dónde empiezo? Este manual es maravilloso, era realmente un manual que incluso contenía hasta las actividades que se podían llegar a realizar. Y dentro de esas actividades estaban, por ejemplo, el premio a los valores familiares, que el hermano Mario Montani es un experto en realizarlos en su región, y también tenía la cena para 10. Y empecé a indagar de todas esas actividades cuáles eran las más factibles para empezar con acciones puntuales a lo que eran los asuntos públicos, llamado así comunicación en esa época. Entonces, leyendo, releyendo, buscando la inspiración, dije, bueno, ¿cómo los busco? ¿Cómo busco a aquellas personas que tienen impacto en la opinión pública? ¿Cómo busco a aquellas personas que tienen una presencia en la sociedad y que tienen credibilidad? Y empecé a buscar primero en situaciones donde había escuchado, en el ámbito donde yo me movía, a través de mi trabajo, opiniones adversas a la iglesia. Luego que encontré esas personas, busqué al revés. Personas que tuvieran un compromiso con la comunidad, con un objetivo de mejorar la calidad de vida social de la población. Y luego nos enfocamos en los motivos para interrelacionarnos. Entonces, era leer el diario, era escuchar las necesidades puntuales de la región, como por ejemplo, allí anoté una emergencia por situaciones de faltante en el banco de sangre, y también un montón de actividades que se presentaban en la región, que digo, ¿cómo no está la iglesia? Por ejemplo, este cuadro abajo, que en el borde inferior, donde se realizó la Expo Mujer. Estoy hablando del año 2010. Y ella era, la que está en el centro, era la vicegobernadora. Hicimos el contacto para que la vicegobernadora nos recibiera y le propusimos llevar a la Expo Mujer un stand de la Sociedad de Socorro. Y jugamos 2 cartas.
En esa época, Family Search no existía como Family Search, sino como centro de historia familiar. Y también propusimos llevar un lugar para que se conocieran los antepasados de estas mujeres que estaban presenciando esta expo, que venían de toda la provincia. Y así fue sucesivamente involucrarnos en actividades de la sociedad. En el cuadro superior, esta es la primer cena para 10. Era mucha la atención que teníamos, era mucha la preparación. Cuando elegimos a las personas, los elegimos con ciertas características y buscamos dentro de la membresía, por ejemplo, uno de los que estaba allí era un abogado de la comunidad de Padres Unidos, preocupado por el flagelo del alcohol en ese entonces en la juventud. Entonces buscamos dentro de nuestra membresía abogados. Luego encontramos que había una juez que estaba interesada y su esposo era el presidente de la Cámara de Comercio. Buscamos lo que habían hecho ellos mejorando la calidad de vida de la sociedad. Buscamos contadores y seguimos con la línea del derecho entre los miembros de la iglesia. También encontramos una profesional de la medicina, que ella había recibido una información muy falsa acerca de la iglesia. Y la verdad, hermanos, me bombardeó a preguntas, y todas las preguntas eran sobre información falsa. Entonces dije, es un buen momento para que ella conozca las respuestas, conociéndonos a nosotros en nuestra casa. Buscamos también hermanos que están en el ámbito de la medicina. Entonces, lo que era la cena para 10 terminó siendo un poco más de 10 y dándole instrucciones a la membresía que estaba presente para que no hablaran entre los miembros. Vieron que somos así a veces, ¿no? Es como que somos una cofradía. Nos vamos y charlamos con los que conocemos. No, yo los iba a mirar si estaban hablando entre ellos y tenían que estar siempre interactuando con las personas invitadas. Esta primer cena fue también acompañada por la editora de uno de los diarios principales de Posadas, y ella fue la que después publicó esta nota en el diario Primera Edición. Esto fue un plus, esto ni lo esperamos. Y muchas personas en esa época se leía más que hoy el diario papel, empezaron a conocer y vieron a personas influyentes en la sociedad que estuvieron ahí. Y se contactaron con esas personas para saber cuál era la opinión de lo que habían vivido. Eso fue muy importante y vimos que la cena para 10 funcionaba para entablar relaciones, para darnos a conocer, para hacerlos venir a casa, para vengan, conózcannos, vean lo que hacemos. Hicimos una mezcla en la cena para 10 de lo que no solamente es compartir un lunch fino, un lunch cuidado, ¿no es cierto?, sino también una visita guiada por la capilla a los sectores de los servicios a la comunidad. Entonces, en la medida que fue progresando esta actividad con los cambios que tenía la iglesia, los hacíamos ingresar a las oficinas donde estaba también historia familiar, donde se enseñaba en recursos de empleo a elaborar un currículum, donde enseñaban English Connect. Entonces, la cena para 10 se volvió un evento de mucha importancia. No era una cuestión de ir a cenar y recibir un obsequio, que cómo pensábamos ese obsequio, cómo lo cuidábamos, sino era una forma de llevar personas para que nos conozcan. Y en lo sucesivo también llevábamos personas para agradecer. Por eso ustedes ven en la foto de abajo certificados, obsequios, donde les agradecíamos la oportunidad de permitirnos servir a la comunidad y hacer un trabajo así articulado, ¿sí? Que la iglesia no trabajara sola por su lado, sino que lo hiciera con la sociedad. Y la sociedad se maneja a través de sus gobernantes. Que la sociedad haya permitido que nos intercalemos en ese esfuerzo comunado, permitió que la iglesia tenga un reconocimiento social gubernamental que en el tiempo se fue afianzando.
la Iglesia participó a nivel nacional del programa Sangre Segura. Y lo que ha tenido la región es, a través de todos estos encuentros, un calendario fijo, donde ni siquiera en pandemia se discontinuó. Muchas veces hemos tratado de tener con mayor asiduidad, pero en otras lo hacíamos solamente una vez al año. Pero lo que se ha logrado no se puede discontinuar. Eso lo aprendí porque una vez que nosotros logramos el cierto andamiaje de lo que es un proyecto, una trayectoria, como por ejemplo, aunque sea una colecta de sangre anual, se espera. Se espera un concierto de música, se espera una reunión de reconocimientos, se espera una actividad de servicios, y siempre hay lista de espera de los lugares donde vamos a servir. También fue una oportunidad para buscar motivos comunes de mejorar la calidad de vida de la sociedad y también de poder eliminar flagelos en la sociedad. Por eso fuimos los primeros convocados cuando se crea la Subsecretaría de Prevención de Adicciones. ¿Y quiénes daban charlas? Los hermanos de bienestar, junto con los profesionales del Ministerio de Salud Pública. El tercer desafío que se presentó era llevar esas ideas a la práctica. Teníamos muchísimas ideas, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Ustedes saben, hoy por hoy, el equipo de comunicación tiene un plan anual. Tiene un plan anual dispuesto por el área, tiene un plan anual dispuesto por el consejo, tiene un plan anual dispuesto en la estaca o distrito. Todas esas planificaciones siempre son ideales y sugerimos siempre que no nos apartemos de esa planificación. Pero aprendí a no perder de vista la región donde estoy. ¿Por qué? Porque hay necesidades tan simples, tan sencillas, donde quizás no podemos aplicar a rajatabla el plan anual que se dispone en un consejo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el líder a quien estamos hablando, le estamos pidiendo que nos llame un director de comunicación, pueda entender que es importante llevar adelante esa planificación? Y de la única forma que podemos lograr su comprensión es nosotros primero conocerlo. No podemos decirle hay que hacer la actividad de servicio si yo no sé cómo está ese distrito para llevar adelante la actividad de servicio. No podemos pedir, yo necesito una entrevista con el intendente de esa ciudad, si yo no tengo idea cuáles son los medios que tiene el presidente de ese distrito como para poder decir, sí, vengan, vamos a tener una entrevista. Y acá pongo varios ejemplos. Hoy mencionaron a Gustavo Galeano desde Paraguay. Somos muy, muy estrechos con él, no solamente por la estrechez que tenemos con el Paraná de por medio, sino porque hemos trabajado juntos sin estar juntos en forma presencial. Él mandaba correos necesitando el apoyo total desde Posadas para estar en esta actividad de entregas de silla de rueda. Esto fue en el año 2012 con la primera dama de Paraguay. El elder Di Giovanni iba a presidir la actividad de entrega. Y nosotros teníamos que hacer todo el soporte, que él no podía venir desde Asunción y hacer todo lo que se necesitaba en forma previa y en forma posterior a la actividad. Recaudar información, prever las notas periodísticas, dónde iba a ser, podemos llevar todos los elementos que ustedes ven ahí atrás, como por ejemplo los banners. Toda esa logística previa se hizo con un trabajo mancomunado entre los compañeros de región. Entonces, lo que pudo llegar a ser un milagro para muchas personas necesitó de un trabajo de organización. Este tipo de actividad no estaba en mi plan anual, estaba en el plan anual de Paraguay. Sin embargo,
el poder trabajar en forma mancomunada permitió que esta actividad se llevara adelante y se llevara adelante a la manera del Señor. Una de las planificaciones que tuvimos recientemente con el Elder Cantero el año pasado era que este año él quería reunirse con el arzobispo de Posadas y con un miembro del Ejecutivo Provincial. Se trabajó mucho tiempo antes para lograrlo. ¿Y saben qué, hermanos? En la semana que iba a venir el Elder Cantero, se armó una revuelta histórica donde la policía se alzó en una rebelión solicitando aumentos de sueldo. Esto fue algo inusitado, imagínense, no es normal que las fuerzas de seguridad tome esta postura. Y la verdad es que nosotros habíamos organizado esta planificación, había sido aprobada por el Elder Cantero el año pasado, y esto era en mayo de este año. Ya teníamos todo pautado, ya teníamos las entrevistas cerradas. Ustedes saben que trabajar con el gobierno es siempre hay que tener mucha apertura, hay que tener mucha paciencia para poder consensuar una entrevista, porque quizás hoy a la mañana me levanta el teléfono y me dice, no va a estar el gobernador, va a venir a la tarde. Y quizás a la tarde ya no puede llegar la autoridad que estábamos esperando, o mañana o pasado. Bueno, tuvimos esa predisposición y no saben cómo nos preparamos orando para que todo esto se solucionara. En la madrugada del día previo se solucionó. Y siempre me río porque yo estaba esperando que fuera más más tarde para decirle al Elder Cantero de este milagro, y él a las 7 de la mañana me manda, Dafne, lo logramos. Y la verdad fue un logro inmenso poder llevar adelante esta reunión. ¿Por qué? Porque es un gobierno nuevo. Si bien es del mismo signo político que el anterior, pero viene con ideas muy, muy novedosas para lo que es la tradicional forma de gobernar una provincia. Y a veces uno tiene miedo de cuando hay cambios y cuando dejan lo tradicional para introducir las cuestiones novedosas de la sociedad. Entonces entramos en este periodo de un nuevo gobierno siendo reconocidos, siendo recibidos, y no solo él, sino que en la presidencia de Estaca nos informan que iba a venir el Elder Costa a una conferencia de Estaca. Hicimos la propuesta, ¿quiere que reciba en la misma conferencia autoridades del gobierno? Nos dio el ok, tuvimos que esperar que nos diera el ok. Y ahí se trabajó para traer, y estuvo el representante del gobierno el día domingo en la sesión de las 10 de la mañana. Todo eso fue trabajado con tiempo y con la planificación. Pero hay cosas que no están en la planificación. Y necesitamos muchísimo de la guía del Espíritu y de conocer las necesidades puntuales de nuestra región. Esto que están viendo en la foto inferior es la rama de Mercedes Corrientes, donde nuestra querida Silvina es oriunda. Mercedes es una localidad que está muy a trasmano de cualquier ciudad. De Corrientes es difícil llegar, desde Posadas es muy difícil llegar, desde Entre Ríos es muy difícil llegar, porque son rutas internas cruzadas y donde no está completamente asfaltada la ruta. Fue la ciudad de lo que es el distrito Paso de los Libres más afectada por los incendios de el año creo que 2022, si mal no recuerdo. 2023, perdón. Los incendios que fueron muy famosos en las noticias, y esta ciudad de pocos habitantes fue arrasada por el fuego. Se planteó un comité de crisis que lo convocamos con Silvina, le pedimos al entonces Elder Chaparro que por favor nos permitiera tener una reunión con él y con los líderes del distrito y de las estacas que componían nuestro consejo, para que él supiera de las necesidades. Inmediatamente tras esa reunión, la rama, aquí está el presidente de rama junto a la intendenta de
de Mercedes Corrientes recibieron un contenedor de agua potable. Otra de las situaciones, también en la época de los incendios, tenemos una ciudad muy pequeña, en Posadas, Santa Ana, que era el nudo donde venían todos los bomberos del interior del país a empezar la actividad de lucha contra el fuego. El lugar de los bomberos voluntarios de Santa Ana realmente era simplemente una especie de galpón grande. No tenía equipamiento, no tenía ningún tipo de previsión para dar frente a toda la situación que tuvieron que enfrentar contra el fuego. Y la iglesia tomó cartas en el asunto, haciendo no solamente cuestiones de ayuda humanitaria, que eso ustedes saben viene por un proyecto inmediato, que en este caso actuó de forma muy rápida, sino también con un soporte emocional que brindaron las hermanas de la Sociedad de Socorro, dándole para las familias de estos bomberos un sinnúmero de cosas. No solamente ropa y calzado, sino también hasta adornos de Navidad, porque era plena época, porque esta gente no estaba en su casa y no podía pasar con las familias esta época tan especial. Y fue una acción entre tantas de las que se pueden hacer, que toca corazones y que tuvimos el reconocimiento de la intendenta de Santa Ana. Como vemos, los proyectos y las ideas, nosotros ahora integramos un consejo maravilloso, que tenemos todo prácticamente pautado, pero eso no quita que utilizamos nuestra inspiración y la consulta constante con nuestro líder. Si soy director de comunicación de Estaca, con el presidente de Estaca o de distrito, y si soy multidap, con el 70 de área, que es la fuente de conocimiento. El cuarto desafío, asimilar. Para mí no solo entender, asimilar que en este llamamiento no estamos solos. Hermanos, durante mucho tiempo no había el equipo de trabajo que tenemos hoy. Los especialistas no existían. Y realmente hoy le pregunté al hermano Pitarch, ¿cuántos directores de comunicación de Estaca y distrito tenemos en la Argentina? Y el número me desbordó, más de 70. En el año 2008 éramos los que fuimos llamados, éramos los multidap, y después nosotros éramos los que proponíamos directores para nuestras estacas y nuestros distritos. Y ese número, verlo incrementado en estos años, es maravilloso, habla de la expansión de la obra. Y aquí quiero detenerme en trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque es cansador, es agotador llevarlo solo. Como todo. Por algo la presidenta tiene sus consejeras, sus secretarias y sus especialistas. Lo mismo un obispo, lo mismo un presidente de quórum, ni hablar un PFJ. Son muchas personas detrás de un éxito. Lo mismo es nuestro llamamiento. Les digo por qué. Porque yo soy obsesiva con hacer una nota que no tenga errores, que esté bien dirigida. A ver, ¿esto es ofensivo? No, lo saco, pongo este otro. Y cuando tuve la oportunidad de tener una periodista en mi equipo, le pedía las notas y después yo las corregía. Y me llegó a decir, Dafne, no sé para qué trabajo porque vos siempre terminás haciéndolo. Les cuento experiencias para que aprendan de los errores míos. Otro error que tuve, una directora de comunicación de Estaca me dijo, Dafne, pedí mi relevo, porque siento que no soy útil, porque a todos lados necesito ir con vos. Y si no estás vos, es como que no sé para qué estoy. Y fueron dos situaciones que a mí me marcaron, porque estaba tan obsesionada en lo que estaba haciendo para que se vea lo mejor, lo que yo creía que era lo mejor en representación de la imagen de la iglesia,
que no le di la oportunidad a las personas que habían sido llamadas por inspiración, habían sido apartadas y sostenidas, o sea, tenían el manto de autoridad, y yo no permití su crecimiento. Lo cuento para que no lo repitan ustedes. Y algo que aprendí también, hacer valer el trabajo de cada integrante. El dar el ok, está buenísimo, y realmente decirlo, no quedarnos con, está bueno. No, hacer saber que realmente somos todos integrantes fundamentales e indispensables de este equipo. Porque esto es una tarea muy grande, es de mucha dimensión, de muchos detalles, y siempre vamos a necesitar de las personas que han sido llamadas para esas funciones. Una de las cosas que aprendimos luego de que conocimos a los 70 de Arias, allá por en la época que el presidente Arnold era el presidente de la presidencia de Arias, con él teníamos un ritmo, bueno, todos los que comparten mi tiempo saben, ¿no? El tiempo que él estuvo se aceleró muchísimo el trabajo de asuntos públicos o comunicación. No es que no había margen de error, no había tiempo para pensarlo. O sea, ya teníamos la instrucción, nos capacitaban, nos llevaban, nos daban todo el material y nos daban las herramientas de la oración y del liderazgo para tener todo el tiempo comunicación. Fue un tiempo donde cambió el ritmo de comunicación. Y allí conocimos a nuestros 70 de Arias. Entonces fue una hermosa oportunidad, porque no solamente era conocernos a la cara, sino también era poder entender en el mismo lugar la necesidad de trabajar en conjunto. Por supuesto, tuvimos, en mi caso, 12 70 de Arias, que cada uno tenía las prioridades, tenía el énfasis en cada una de las áreas que tenía que atender, pero realmente no me puedo quejar en cuanto a que atendían los llamados, respondían los correos, y esta es una charla que teníamos con el Elder Rivarola, que prácticamente teníamos una charla semanal con Silvina y con el Elder Rivarola, y realmente nos hacía sentir parte de lo que era el trabajo, de lo que era la proyección, de lo que era el cumplimiento de objetivos. Ninguna de las acciones que llevamos adelante es efímera. Todas generan consecuencias. Entonces informamos todo, lo que voy a hacer y lo que hice. Esto a mí me ayudó a que cuando me pidieron esta asignación, ¿a dónde fui a buscar lo hecho? A los informes. Desde el año 2008 tengo informes guardados en la computadora, en lo que son los correos, porque a veces la computadora va cambiando o se va desactualizando, y directamente fui a los correos. Y allí desde el año 2008 a la fecha estaban todos los informes. Algunos más escuetos, otros más extensos, pero yo había cumplido la mayordomía. Y les digo por qué. Tuve una situación, para que aprendan, muy dolorosa. En uno de mis primeros años, el que era nuestro 70, viene el cambio de historia familiar y sacan las lectoras y ponen computadoras porque ya se había digitalizado todo. Incluso ya no se usaban más los rollos. Entonces, se recibe una disposición de que se podían donar los elementos de historia familiar. Yo hice el contacto con la parte de la policía, de todo lo que es relevamiento dactiloscópico, y para hacer la donación de las lectoras. Cuando hice el contacto, habíamos previsto la fecha aproximada y no tenía ninguna novedad de parte del liderazgo. Lo llamo al hermano Carlos Agüero y me dice: Dafne, no hagas nada, espera por favor. Él se contacta con el director de Historia Familiar, el hermano Miernes, y dice: es imposible que se haya dado esa orden
porque las lectoras no se donan, son parte de la iglesia. No tenía ningún elemento donde se haya dado esa orden. No tenía ningún respaldo donde se haya dicho lo que yo recibí. Y lamentablemente le tuve que decir al jefe de todo lo que es el sector de relevamiento dactiloscópico que no podía donarle algo que no estaba en donación. Hermanos, para mí fue un fracaso mi trabajo. Y la verdad que mucho tiempo lo hablé tanto con Carlos como con Gladys. Y bueno, la próxima vez documentate. Y a partir de allí me documenté absolutamente de todo. Por eso les digo, trabajar siempre en consejo, trabajar siempre con las comunicaciones, incluso en copia. Con el presidente, con el 70, siempre mantener las comunicaciones, no solamente por el WhatsApp, sino hacerlo en forma formal. ¿Por qué? Porque somos la diplomacia y eso es lo que aprendí. No podemos trabajar con informalismos. El Señor se maneja con orden. Y si tenemos una disposición, tiene que tener una autorización o debe venir de una instrucción. Bueno, eso se resguarda. Una de las cosas que quería compartir con ustedes es... Perdón, aquí. Una situación muy imprevista, o sea, no teníamos ningún tipo de contacto con la Iglesia Católica en Corpus, y resulta ser que en una fecha previa a la celebración del Corpus Christi, la Iglesia Católica de esa localidad fue atacada. Al principio se decía que era por cuestiones religiosas, después surgió que eran hechos vandálicos, pero la propuesta al 70 de área de ese momento, el de Ríos, fue: ¿qué le parece si se hace una nota de repudio, una carta a quien usted considere? Lo hacemos a través de medios sociales, de redes particulares, o bien enviándole al obispado. Y él consideró, en virtud de lo que es la defensa de los derechos a la libertad religiosa, que fuera directamente al obispado. Al tener esa carta, el obispado nos manda, a través de la subsecretaria de culto, el agradecimiento. Y una de las cosas que nos hizo ver es que fue la única institución religiosa, fuera de la católica, que mandó un repudio y que llamó a la cordura, llamó al respeto, llamó al libre ejercicio de lo que son las culturas religiosas, los credos, en todo lugar, no solamente en la ciudad de Corpus, que iba a ser pronta a una actividad religiosa importante en la provincia. Vuelvo al slide anterior. ¿Por qué digo que no estamos solos? Aquí ustedes ven un montón de personas en los cubículos como estamos hoy de una reunión de Zoom. Y en esto me encanta la que está ahí abajo, porque era también en la oportunidad de una cena para 10. Ustedes saben que cuando en Posadas caen 2 gotas es muy probable que se convierta en una lluvia monzónica, y la actividad estaba en riesgo. ¿Por qué? Se había pedido el catering, o sea, teníamos la disponibilidad de la capilla. Ustedes saben que buscamos que ese día no haya otras actividades, cosa que se centre exclusivamente en recibir a estas personas. Y yo estaba muy nerviosa y le había hecho saber esto al flamante director, el hermano Pitarch, y él estaba justo en reunión con Liliana y el hermano Denis Pitarch, que integraba en esa época el consejo, y me mandaron esta foto. Es una foto que a mí no solamente me tranquilizó, sino también que dije, yo tengo un apoyo que no es solamente un apoyo personal, que me vino genial, sino era un apoyo de un consejo. Y me hizo sentir que no estaba sola una vez más. Aparte de todos los consejos que ustedes ven acá, los destaca, los nacionales, los de multidaps de todo el área, siempre fuimos un gran equipo. Y como último desafío que pude desgreñar de todo lo que han sido estos años, el profesionalizar nuestra labor. Como les dije, cuando yo me incorporo,
yo no tenía idea lo que era esto. La verdad, eh, era un desafío escribir una nota, hacer una gacetilla de prensa, saber a dónde me estoy dirigiendo. El canal de la iglesia es un lenguaje interno. El canal externo es un lenguaje neutro, donde no usamos el famoso mormonés, donde no podemos hablar de la reunión de consejo de coordinación, donde cuando hablamos de un obispo o de un presidente de estaca, hacemos referencia a los líderes de la iglesia de la localidad. Eso lo aprendimos profesionalizándonos en el mismo consejo. Hemos aprendido muchísimo aquí. La pandemia nos abrió a conocernos y a profesionalizarnos en cuanto a hablar en público, en cambiar mensajes negativos en positivos. Hoy estaba mirando una de las viejas capacitaciones a no dar noticias, sino dar mensajes. A cambiar una pregunta muy, muy inquisitiva, muy malintencionada, en una información positiva. A no excluir las posibles preguntas, sino a estar abiertos, pero preparados previamente. Entonces, todo lo que ha sido el enfrentar situaciones donde nunca pensamos, como por ejemplo, dar una nota en un canal televisivo, en una radio, ahora lo que se llama streaming. Primero había que saber qué era el streaming. Primero había que saber qué era, por ejemplo, aquí la labor parlamentaria, que nos convocaron a las autoridades de las diferentes iglesias. Misiones tiene un 99% de comunidad religiosa. Fíjense si no es importante pertenecer a una comunidad religiosa y hacerla valer como tal. Y también, hermanos, aquí abajo hay una situación donde o sea, no estaba prevista en el calendario anual, y fui convocada para hablar entre mujeres interreligiosas por el Día de la Mujer. Lo que era la preparación previa, aquí todos eran mis conejillos de India, porque eran los que me tenían que escuchar, eran los que me tenían que calificar, eran los que me tenían que hacer el conteo del tiempo. Y ustedes ven acá abajo un montón de marcas, de anotaciones, porque había leído 12 mensajes sobre la mujer y el rol en la iglesia. Había buscado material en la sala de prensa, donde están los puntos que tenemos oficialmente las respuestas. Había buscado en el Hijas en mi reino, ese libro maravilloso que habla y resalta la labor de la mujer desde la restauración a la fecha. El entorno de la preparación siempre fue pensado en dar un mensaje, darlo de la mejor manera y profesionalizarlo. Incluso cuando nosotros no éramos los que hablábamos, teníamos que preparar al vocero, al líder que iba a estar al frente de una nota, preparando el mensaje, preparando las posibles respuestas, porque uno nunca sabe lo que tiene enfrente. Y sobre todo, haciéndolo entender que era muy importante su disposición, cómo hablaba, su posición gestual, su serenidad. Y ustedes saben que si nos ponemos nerviosos nosotros, que tenemos un poco más de cancha con los medios de comunicación, imagínense cuando los líderes tienen que enfrentar un micrófono, o le ponen la radio, o le ponen el celular que está en vivo. Todas esas, esa preparación hizo que nuestra labor, hoy por hoy, hermanos, sea muy diferente a la del 2008. Hoy nosotros entendemos muchísimo, como si fuéramos profesionales de las comunicaciones, nuestra labor. Y hacemos que tenga calidad. Entonces, no transmitimos noticias, damos mensajes. ¿Y eso dónde lo aprendimos? Aquí mismo. Bien, ¿queda tiempo? Bueno, vemos. Sí, estamos entusiasmados escuchándote. Tenés Bueno, tiempo. gracias.
Durante 4 años nosotros tuvimos la intención de que la iglesia a través de Family Search estuviera presente en la Fiesta Nacional del Inmigrante. Es una fiesta que convoca desde hace 30 años a comunidades de inmigrantes en Oberá, en el lugar donde se lleva adelante, tiene 15 colectividades, pero no solamente vienen desde Oberá y el interior de Misiones, sino viene muchísima gente del país y también, sobre todo, de Brasil. Ustedes saben que Misiones tiene apenas un límite que la comunica con Argentina gracias a Corrientes, pero después el resto de todos sus kilómetros de límites es la mitad de Paraguay y la otra mitad de Brasil. Por ende, la afluencia es constante de inmigración. Y allí, a ver, vamos a... ¿Se ve, hermano Pitar, el stand de Family Search en números? Está muteado. No, no se ve, Dafne, se ve solo la presentación, Bien, que es un gran desafío. salgo y Sí. vuelvo a entrar. Y la otra presentación todavía no está. Bien, un segundito. Está entrando. Ahí está. Bueno, Está lo... este fue el informe que enviamos a la autoridad, el 70, en este caso el Elder Cantero, y también compartimos con el Consejo Nacional, donde pusimos en números lo que había sido la actividad. Y hago foco en comunicación, porque si tengo que hablar de esa actividad, tengo que hablar de la gente maravillosa de la rama de Oberá, que hicieron realmente un trabajo a destajo para lograrlo. Pero aquí tenemos un trabajo que fue muy profesionalizado por hermanas que estuvieron en la rama de Oberá haciendo contactos y que lograron no solamente estar en la fiesta, después de 4 años de intentarlo, donde se nos cobraba el metro cuadrado, donde se nos daba un lugar casi al fondo, donde la gente ya no quiere llegar, sino que lograron un espacio gratuito en el patio de la Casa Argentina, a 10 metros de la entrada principal. Y aquí quiero contarles un poquito. Ustedes ven, y no me voy a extender en lo que está escrito, pero sí en los voceros. Hermanos, nosotros teníamos en ese momento en la estaca 3 voceros, de los cuales solo uno había hablado en público, había dado entrevistas. Después los otros 2 no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Se prepararon 9 voceros. De los 9, 7 efectivamente dieron entrevistas, contestaron llamadas que salieron en los medios de comunicación. Y el gran desafío, por ser una ciudad alejada de Posadas, eran los turnos rotativos. Y se preparó a estas personas, incluso se preparó a personas que estuvieran al frente del stand, donde ya sabían que venía una pregunta, venía un notero, venía alguien con una red social con muchos seguidores, inmediatamente se lo direccionaba al vocero de turno. Cada noche se mandaba la planificación del día posterior. Y fue muy exigido porque fueron 10 días de fiesta. Entonces el trabajo era totalmente abocado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Les cuento que a las 10 de la noche salían de los eventos y venían al stand. El stand nunca se cerró a las 10 de la noche. Eran las 12 y más, y el stand recién empezaba a bajar las persianas. Fíjense las personas a quienes se les entregaron los árboles vivos. Y aquí hago un parámetro porque dijeron, ¿cómo? ¿Cómo nos salió la nota con la vicepresidenta que se le entregó? Nosotros no sabíamos que iba a venir la vicepresidenta. Nos enteramos un día antes. Comunicamos al Elder Cantero y a los hermanos, cuando él dio el ok, a los hermanos de Family Search,
a que nos orientaran, porque habíamos hecho árboles genealógicos para todas las autoridades de la gobernación y de Oberá, pero no para la doctora Villarroel. Se dio el ok, se trabajó y la doctora no cumplió ningún tipo de protocolo. Ella dijo, vengo como una ciudadana más. Y ustedes vieran las corridas, los nervios que pasábamos para saber si era el momento oportuno de entregarlo entre tanta gente. Oramos el equipo que estaba allí y cuando ya eran pasadas las 12 de la noche, la doctora Villarroel termina su recorrido por donde entró. ¿Por dónde entró? Por el stand de Family Search. Y allí una de las hermanas que estaba al frente del stand le pidió permiso a la organizadora de la fiesta, con quien habían logrado tener muy buena relación, y ella les hizo el ok, pasá, yo te dejo, porque fue así, hermanos. Y le pudo entregar a la vicepresidenta su historia familiar. No tenemos una foto de calidad. Tenemos un video y esto es una captura del momento oportuno donde la hermana, ella es Silvia, le entrega a la vicepresidenta. Esto no fue pautado, pero sí fue puesto en conocimiento a las autoridades de la iglesia, nos autorizaron a hacerlo y se trabajó para lograrlo, cuidando los modos. Eso de meternos en el medio de las personas, no. Buscamos, esperamos el momento para que la iglesia tenga la oportunidad de ser reconocida como tal. Aparte de lo que fueron sí pautados, la entrega al intendente de Oberá, a la organizadora, la directora, la Federación de Colectividades, que es la señora que tiene la potestad de recibirnos, de dar el ok de la presencia de la iglesia a través de Family Search, quien se emocionó por lo que había recibido. Es una carpeta que tiene fácil 30 hojas. Esto es solo lo primero que se ve. Al ministro de Salud de la provincia y un trabajo incansable de los hermanos voluntarios. Los de Posadas que viajaban, algunos se quedaron, yo digo, ya tenían la ciudadanía de Oberá porque estuvieron todo el tiempo allí haciendo un trabajo realmente a destajo. Y como ven, es una fiesta muy familiar, muy respetuosa de las instituciones, por ende ven todo el tiempo señales de los orígenes de las personas. Y la presencia en el stand fue el stand más concurrido. No sé si vieron el número allí adelante, que lo que hacían es, los hermanos que terminaban de atender a una persona, ponían el clic en Google que iba haciendo el conteo. Pero tenemos entendido de que cuando era tan masiva la concurrencia, no pudieron poner a todos. Entonces los 5.000 y pico de personas es un número con un conteo oficial. Las reinas vinieron a buscar su historia familiar. Y tengo una foto que es un policía que estaba en servicio y que dijo, por favor no me saquen fotos porque estoy prestando servicio y no quiero que vean que vine a buscar información. Y él se llevó, sin fotos, se llevó su árbol genealógico. Esto es parte de los 53 voluntarios miren, el intendente es uno más del equipo, que fue 3 veces y él tiene sus orígenes árabes y de su papá no sabía absolutamente nada. Y gracias a Family Search encontró toda la línea que le permitió compartir no solamente con sus afectos, sino con toda la línea de sus parientes en diferentes lugares, no solo de la Argentina, sino también del mundo. Ellas dos fueron las hermanas que lograron el contacto con la directora de la federación. Y gracias a ella se pudo abrir la puerta sin costo del stand de Family Search. Y este fue el día que se cerró. A última hora,
como siempre, 2 y piquito más o menos, cerrando el stand. Tenemos un boletín de prensa de lo que fue las más de 20 notas, que al principio era un poco reticente el periodismo a hacernos notas, pero después la concurrencia era tan masiva que incluso ellos hacían cola para poder tener una entrevista. Y los medios que levantaron, no todos nos habían permitido dar entrevistas, sino que copiaban de otros medios. Así que eso es algo que también aprendí gracias a este desafío. Hubo muchísimas notas que no salieron, que no están en nuestro registro, porque no podíamos controlarla de qué medio era. Pero tuvimos la oportunidad hasta de salir en Buenos Aires, gracias a un contacto y por vía streaming, en el programa Conectando Sueños. Así que les puedo decir que el sueño no fue un sueño, se hizo realidad después de mucho trabajo. Personas que vinieron en el momento oportuno para abrir puertas, lo que hicieron fue permitir que entremos, pero el resto tenía que hacer comunicación para que esto se diera a conocer en forma masiva. Y créanme, hermanos, que cuando yo vi todo lo que se había levantado de información y que toda la información era fidedigna y era elogiosa a la concurrencia masiva, yo dije, bueno, esto ha sido un proyecto, esto ha sido un sueño, esto ha sido una planificación de 3 años previos de frustración. Pero después al 4.º año se pudo dar. Y se pudo dar de una forma tan hermosa que fue una satisfacción incluso para la Ramo Verá, que a partir de esta fiesta tiene su propio centro de historia familiar. Así que bueno, desafíos, todos hemos tenido desafíos. En mi caso, como les dije, era al principio tener un manual muy rudimentario, pero tan lleno de información, pero con líderes amorosos. Hermanos, no podríamos ser el equipazo que somos si no tuviéramos los líderes que nos están guiando, que nos están dando la capacitación, no solamente la capacitación de decir a dónde tenemos que ir, sino cómo ir. Son desafíos que cada uno los tiene en diferentes formas. En el caso mío yo les conté por qué. En el caso de ustedes pueden ser, vivo en una localidad muy chica, no tengo cómo lograr ese acercamiento, y cada uno tiene sus formas. Me acuerdo que la hermana Lebrino golpeaba puertas en una iglesia de otra religión. Silvina se fue con su hijo, muy chiquitito y enfermo, a esperar que el gobernador la reciba para que pueda recibir a líderes de la iglesia. Una compañera que ya no está en el equipo, Silvina Servi, ella fue la que nos prendió la lamparita y dijo, hermanos, donación de sangre, es lo mejor que podemos dar porque somos muy sanos. Y gracias a ella, desde el año 2010, integramos nada más ni nada menos que la nómina de sangre segura del Ministerio de Salud de la Nación. El resto es un montón de cosas que vamos a ir viendo nosotros, la necesidad de entablar relaciones con ciertas personas y de la forma. Pero somos muy respetuosos siempre. ¿Por qué? Porque somos la diplomacia de la iglesia. Cuidamos lo que decimos y cómo lo decimos. Y no trabajamos para nosotros. El mérito de haber abierto una puerta no es nuestro, hermano. Yo les puedo asegurar que el Señor estuvo ahí. Sus ángeles estuvieron ahí. Los policías que hicieron el levantamiento dijeron, no, lo vamos a pensar porque tiene que venir el elder cantero a reunirse en la casa de gobierno. Muchas cosas pasan y vemos la mano del Señor en todo. Y si a veces no se da, seamos pacientes, no nos frustremos. Les digo por experiencia propia. 3 años esperando que nos dieran un lugar en Oberá. Al 4.º se dio, pero de la forma menos pensada. Yo les comparto estas experiencias. Son experiencias, hermanos. Ustedes tienen su árbol, su libro personal de experiencias. Espero que algo de lo que haya compartido les haya servido. Es un trabajo maravilloso y les puedo asegurar que aún después de relevados,
vamos a seguir siendo un baluarte en las relaciones institucionales, respetando obviamente los grados de nuestras relaciones, pero podemos ser un eslabón para que la puerta se abra más rápido y con gente de confianza, porque ya nos tienen a nosotros en confianza. Agradezco el tiempo, les agradezco que estén acá, pudiendo hacer otras cosas en un día de reposo, con tantas cosas lindas para hacer en un domingo, y dedicaron este tiempo a escuchar, yo siempre digo, a una vieja apasionada, porque realmente el Señor nos hace sentir pasión por lo que hacemos. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.